Hola, gracias por estar aquí de nuevo. Tengo este tutorial para tejer ya sea una blusa larga o salida de playa en la forma que usted lo pueda utilizar y le guste. Está tejido con 320 gramos de hilaza. Como siempre, las instrucciones están para que lo teja en cualquier medida. Le recomiendo que haga sus propias anotaciones para que tenga toda la información al momento de tejer cualquier talla. Abajo en la información del video también tengo mi correo electrónico, el enlace para Facebook, mi correo postal y en cualquier forma se puede contactar conmigo. Con todo gusto lo hago. Espero y aquí estoy para ayudarlos a todos. Para hacer este tejido estoy usando la hilaza Río de estambres Carina. Tiene 100 gramos, es 100% acrílico. Lo estoy tejiendo con el gancho 3.25 milímetros. Este color es el número 218, es el color chícharo. Está en la categoría de hilaza Río. Tengo diferentes colores. Si gustan ver la página, las voy a dejar ahí en la cajita de información del video para que vean la variedad de colores que tengo. Voy a empezar a tejer con 186 cadenas. Esta cadena es múltiplo de 4 más 2. En 186 cadenas son 45 motivos más 4 cadenas para los lados más 2 cadenas para empezar la primera vuelta. Son un total de 186 cadenas. Si necesita más ancho, el tejido puede agregar 10 cadenas, van a ser un total de 196 y ya están incluidas las 2 cadenas para empezar la primera vuelta. Y en esas 196 cadenas va a tener 49 motivos. Puede agregar de 4 en 4, pueden ser 8, pueden ser 12, 16 cadenas según el hilo y la medida que vaya a tejer. Se empieza de la parte de abajo hacia arriba. Las 2 cadenas. En la tercera cadena se va a empezar a tejer medio punto doble en cada espacio de cadena. La cadena de base la tejí un poco suelta para que no nos quede tan ajustada al inicio de la vuelta. Se termina la primera vuelta. Aquí tengo 2 puntos para terminar. Es uno y el último. Ahí está terminada la primera vuelta con medio punto doble. Son 184 medios puntos dobles, contando las primeras 2 cadenas. Se empieza la vuelta 2 con 4 cadenas. Le doy vuelta. Se teje un punto alto de 2 lazadas. La cadena es el punto, que es este, ya se está reemplazando con la cadena. El siguiente espacio, el punto alto. Se va a tejer sobre el punto alto una lazada, los 2 lazos del punto alto, una lazada, los 2 lazos del punto alto, una lazada y en el siguiente espacio aquí son 2
4, 5, 6 y 7. En el gancho se van a tejer de 3 en 3. Aquí están los primeros 3, los siguientes 3 y al final los últimos 3. 2 cadenas, el punto alto, pasando 2 espacios y en el tercer punto el punto alto de 2 lazadas. Sobre este punto alto vamos a levantar los puntos, una lazada en los primeros 2, una lazada y en los últimos 2, una lazada y en el siguiente espacio se va a tejer los puntos que son 2, 4, 6, 7, tomando 3 fuera del gancho, 3 y 3. 2 cadenas y de nuevo se pasan 2 espacios y se teje el mismo grupo de punto alto en la vuelta 2. Se terminó la segunda vuelta. Después del mismo grupo que se está repitiendo, se teje al final el punto alto en el último espacio para que los dos lados estén igual. Se empieza la vuelta 3 repitiendo la primera vuelta con 2 cadenas, estas 2 cadenas reemplaza a este punto, seguimos en el siguiente punto, medio punto doble, medio punto doble, estas 2 cadenas se toma como un punto. En el espacio de 2 cadenas igual se teje los 2 medios puntos por debajo de la cadena. Como en este siguiente punto se toman los 2 lazos, en la parte de atrás están medio punto doble. Aquí está en el siguiente espacio y los 2 por debajo de la cadena. Y aquí igual, aquí van 2 medios puntos sobre estos puntos. Y así hasta terminar la vuelta 3. Se termina la vuelta 3 de medio punto doble. Aquí están los últimos 2 arriba de estos 2 puntos. Y al final en la cadena se repite la vuelta 2 empezando con 4 cadenas. Se le da vuelta. Esta cadena es este punto alto, está reemplazando este medio punto doble de 2 lazadas en el siguiente espacio. Ahí están los 2 puntos. Se va a tejer sobre el punto alto. En el siguiente punto se deslizan 3, 3 y 3. 2 cadenas. Se pasan 2 espacios
Aquí en la vuelta anterior es medio punto doble, por eso tenemos arriba 3 líneas. Vamos a tomar las 2 de atrás en cada punto que se va a tejer. Aquí se va a continuar en el punto alto. En el siguiente espacio, 3 puntos, 3 puntos y 3 puntos. Igual 2 cadenas y se va a continuar tejiendo el mismo grupo hasta terminar la vuelta 4. Se termina la vuelta 4. Voy a tejer sobre el punto alto. En este último punto se tejen los puntos y al final el punto de 2 lazadas en el espacio de cadena y aquí se termina la vuelta 4. Se va a repetir la vuelta 3 y la vuelta 4, siempre empezando con 2 cadenas en la vuelta 3 y 4 cadenas en la vuelta 4 y el medio punto en los 2 siguientes espacios. Estas 2 cadenas son de la orilla. Este es el siguiente medio punto y enseguida por debajo de la cadena los 2 medios puntos. Así vamos a seguir hasta darle lo largo, ya sea para cualquier medida que vaya a tejer. Tengo tejido hasta la vuelta 31, repitiendo la vuelta 2 y la vuelta 3. Les voy a dar la medida. Aquí está a la mitad. Son 45 espacios de 2 cadenas. Este es el último que estoy contando y este es el último que estoy contando en cada lado. 45 espacios de 2 cadenas. Y la medida de largo, esto es para que usted tenga una idea para tejerlo en cualquier hilo. Son 15 pulgadas y media. Son 39 centímetros y medio. Le doy la medida de ancho. La pieza está doblada. Voy a colocarlo. Son 18 pulgadas, que son 47 centímetros. Doble son 36 pulgadas con 3/4 de pulgada. Son 93 centímetros y medio de ancho. Aquí está el doblez. Después de la vuelta 31, vamos a juntar los dos lados. El tejido está al lado revés. En esta forma lo voy a definir que está al revés. Es este, el lado derecho. Y aquí al lado revés lo voy a deslizar el punto para unir los dos lados. Aquí tenemos las 2 cadenas. En la segunda cadena voy a deslizar y está en esta forma cerrado el lado, lo que va a quedar al costado.
Y aquí vamos a empezar el busto. En esta vuelta, lo primero que voy a hacer es darle vuelta al lado en esta forma para que el hilo quede por fuera del tejido. Ahí le doy vuelta y se va a empezar el lado de la espalda para que la abertura nos quede al lado derecho. Lo anterior se deslizó al lado revés en este punto. Aquí está al lado derecho. Se va a empezar la vuelta. Este punto que se va a tejer corresponde a este lado, arriba de este medio punto doble con 4 cadenas. Se va a tejer el siguiente punto. Está un punto al lado del frente y un punto en la parte de atrás. Se van a tejer 6 puntos altos, aquí son 2 contando la cadena, 3, 4, 5, 6, y en los siguientes 2 puntos se hace una disminución, tejiendo los 2 puntos en un solo punto. Cada 6 puntos se hace una disminución. Son 3 y 3, 6. De nuevo, los siguientes 2 puntos. Y se va a repetir 6 puntos y una disminución. Se va a terminar la primera vuelta. En esta vuelta de medio punto doble eran 184 puntos. En la primera vuelta de la parte de arriba se disminuyeron 23 puntos y vamos a tener al final de esta vuelta 161 punto alto. Esta es la última disminución que se hizo, 6 puntos y quedan 2 puntos al final para hacer la última disminución. Se desliza en la cuarta cadena y ahí está terminada la primera vuelta. La segunda vuelta, 2 cadenas. Estas 2 cadenas es este punto y se va a seguir tejiendo medio punto doble en cada espacio. Se termina la segunda vuelta de medio punto doble. Este es el último.
En estos dos se hizo una disminución y quedó un solo punto, y deslizo en la segunda cadena y ahí está terminada la vuelta 2. Se va a empezar la vuelta 3 con 4 cadenas. Y se teje 8 puntos altos tomando los dos lazos de la parte de atrás del medio punto doble, y nos va a quedar al frente esta línea de cadena. Son 4, 5, 6, 7, 8, y se hace una disminución. Y de nuevo se tejen los 8 puntos altos con una disminución. Al final nos va a quedar un punto más porque son 161 puntos que tenemos en la vuelta anterior. Y aquí están 10 puntos que solamente se van a hacer 16 disminuciones. Se termina la vuelta 3, esta es la última disminución. Enseguida los 8 puntos altos y tengo 3 espacios para terminar la vuelta. Esta es la última disminución. Y recuerden que les mencioné que va a sobrar un punto. Aquí lo tejo y deslizo en la cuarta cadena y está terminada la vuelta 3 con 145 puntos altos. Se va a repetir la vuelta 2, 2 cadenas, el medio punto doble, con los mismos puntos se termina la vuelta 4. Se terminó la vuelta 4, deslicé en el espacio de cadena y empiezo la primera vuelta para tejer la espalda solamente, y después se teje el frente en forma separada con 10 puntos altos. 2 cadenas. Se va a tejer en esta misma forma, en estos espacios se pasan 2 puntos, el punto alto, dos cadenas pasando 2 espacios. Esto ya lo pueden seguir. Se van a tejer estos puntos aquí está la mitad del costado, hasta aquí es la espalda y este es el frente. Marqué los 10 puntos que se van a tejer para terminar la primera vuelta. Hasta aquí se van a tejer estos puntos que tenemos aquí.
y después los 10 puntos altos. Estos son los espacios que se tejieron. Los grupos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y aquí tenemos, este es el primer punto alto de 10 puntos que se van a tejer para terminar la primera vuelta de la espalda. Antes de la marquita está el último punto. Se terminaron los 10 puntos altos en la primera vuelta. Dos cadenas. Al lado revés, el medio punto doble. En esta vuelta no se hace disminución. Punto por punto, el medio punto doble. La segunda vuelta del medio punto doble, ahí termina. Voy a cortar el hilo. Aquí está el lado revés, se tejió. Le doy vuelta al lado derecho y se va a empezar a tejer. Se anuda el hilo contando 1, 2, 3 puntos para empezar la tercera vuelta. Con 4 cadenas. Dos puntos altos. Se pasa 2 espacios y se teje el grupo de 2. Se pasan 2 puntos, así se va a continuar. Hasta terminar la vuelta con 3 puntos altos, pasando este espacio. Aquí está el último grupo. Se pasan 2 puntos y se teje un punto alto. Son 3 en total y así se termina la tercera vuelta. En la vuelta 4 se va a tejer al lado revés. Son 2 cadenas, le doy vuelta. Medio punto doble, se va a hacer una disminución. El siguiente medio punto doble. Los siguientes 2 puntos, una disminución. Y se va a continuar tejiendo el medio punto doble. Este es el último espacio de 2 cadenas. Aquí están los 2 medios puntos dobles. Y voy a disminuir los siguientes 2 puntos. Los siguientes 2 con medio punto doble, igual como está la vuelta. Y al final, en el espacio de cadena,
se teje el último punto y ahí está terminada la vuelta 4. Se va a tejer la vuelta 5 con 4 cadenas. Le doy vuelta. Esta cadena corresponde al último punto que se tejió en la vuelta anterior. Se tejen 2 puntos altos. Gracias por llegar hasta el final de este primer video. Vamos a continuar en el siguiente para seguir tejiendo este precioso proyecto en el color que usted haya escogido y la medida. Gracias, ahí los espero.